Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de B-Security del Perú, les damos la cordial bienvenida a esta charla. Quien les habla es Omar Caicho, gerente comercial de la empresa. Y también le vamos a dar la bienvenida y agradecimiento a Matías Trombeta, quien es responsable comercial de Extralis, quien se va a encargar de la charla del día de hoy. Buenas tardes, Matías. Vamos a iniciar la charla. Hola, buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta charla. En el día de hoy vamos a ver los sistemas o los dispositivos de detección avanzada de incendio. Omar, ¿me confirma si avanzamos? Si tenemos que esperar algún minuto más. Sí, ya iniciamos, Matías. Excelente. Bien. Bueno, muy bien. Voy a apagar la cámara por ahora, así no se corta tanto el audio. De por sí, cualquier consulta que vayan teniendo, cualquier duda, por favor, o bien levantan la mano o bien en el chat nos escriben cualquier consulta que vayan teniendo. La intención de esto es que sea lo más didáctico posible y que ustedes se puedan llevar la mayor cantidad de información. Mi nombre es Matías Trombeta, soy responsable comercial para el Cono Sur y la región andina de Honeywell Advanced Detection, lo que anteriormente se denominaba Extralis. Y la intención de el día de hoy, y gracias a este espacio que nos brinda BEST, la intención es poder hablarles acerca de Extralis, las soluciones que hay principalmente para lo que es el diseño con dispositivos avanzados de detección, mencionarles el portafolio de los productos con los que contamos y algunos diseños o algunas aplicaciones, tanto en bodega como en hospitales o el real estate, en entornos industriales hostiles, en ambientes refrigerados, y finalmente concluir o finalizar, digamos, con la integración que van a tener todos los dispositivos que vamos a mencionar en la presentación con los diferentes paneles de incendio. Antes de comenzar a meternos de lleno con esto, me gustaría repasar unos breves casos de estudio para entender de lo que estamos hablando. Nosotros nos dedicamos principalmente a la detección de incendio. Acá le muestro el caso de un hotel en Nueva Delhi, en la India, en febrero del 2019, donde 17 personas pierden la vida a causa de un cortocircuito en el aire acondicionado. El caso de abril 2019 de la Catedral de Notre Dame en París, Francia, donde se produce una destrucción del patrimonio histórico. Si bien por suerte no hay pérdidas humanas, fue una destrucción muy severa e importante a un patrimonio histórico y humano, de la humanidad. Esto también se debe a un cortocircuito generado en el área de remodelación de la catedral. Otro caso que vamos a mencionar es el caso de Río de Janeiro, del Hospital de Badim en Brasil, en septiembre de 2019, donde 14 personas pierden la vida a causa también de un cortocircuito, y acá vamos a ver cómo el cortocircuito se empieza a presentar como una causa frecuente en la generación de incendios, tanto en la industria como en las viviendas. Y fíjense esto, que lo vamos a retomar más adelante, pero quédense con estas imágenes del hospital, en donde la evacuación de estos sitios son altamente complejos. Es muy complicado principalmente porque hay que desplazar equipamiento médico o hay que desplazar camillas u otros materiales, y aquí es donde vamos a empezar a entender que la detección temprana nos va a brindar por sobre todo un mayor tiempo de respuesta ante cualquier evento, y eso es algo que vamos a privilegiar cuando tengamos que hacer los diseños. Un último caso para meternos también en la industria, para poder entender lo amplio que puede llegar a ser los sistemas de detección, es el caso del frigorífico en Argentina, en diciembre de 2019, donde se produce una destrucción total, también a causa de un cortocircuito, en este caso en la sala de carga de baterías. Vemos cómo el cortocircuito se presenta en diferentes industrias, en diferentes verticales, pero es una causa común y es la causa más frecuente de causal de incendios. Ahora bien, quien no conoce Extralis, a ver, aguarda un momento que se me trabó la presentación. Bien, Extralis es una empresa fundada en 1982, es el principal fabricante de detectores de aviso temprano por aspiración. A partir del 2016 forma parte de Honeywell.
Algunos de los verticales, aunque por lo que vimos prácticamente son la gran mayoría de los verticales, en los que pueden actuar los sistemas de detección temprana por aspiración, siempre basado en el lema de la detección lo más temprana posible para una mayor salvaguarda tanto de vida humana como de activos de las empresas. Y las 4 líneas de productos con las que cuentan es VESDA, que son los sistemas de aspiración, que vamos a ver a continuación, OSID, que son los sistemas de barrera de haz lineal, también avanzadas, los sensores de gas XCL, SensePoint de XCL, que son la detección de gas para ambiente, y finalmente el Ion Tamer, que son los detectores de gas para el interior de las baterías de litio. Bien, hablamos recién de VESDA y que Extralis es el principal fabricante de detección por aspiración. Ahora, ¿qué es la detección por aspiración para aquel que no lo conozca? Aguárdenme un momento. Bien, la detección por aspiración consta de una red de tuberías que se instala en el ambiente y por medio de puntos de muestreo se dirige el aire muestrado hacia el dispositivo, hacia el detector, en donde se produce dentro del detector mismo, primero un filtrado para poder eliminar las partículas indeseables que puedan haber en el ambiente, y finalmente en la cámara de detección donde se produce la detección de humo que pudiese existir en el ambiente. Aquí lo vemos en una imagen en donde prácticamente es lo mismo que estábamos hablando, un punto de muestreo por donde accede el aire muestreado y mediante la red de tuberías se van a dirigir hacia los detectores VESDA. ¿Cuál es la ventaja que tienen los sistemas de aspiración? Principalmente que van a actuar en la etapa incipiente de un incendio, es decir, siempre vamos a estar hablando de detección temprana, muy temprana de incendios, por más que también pueda actuar en la instancia estándar típicamente mencionada o la sensibilidad estándar típicamente mencionada en la NFPA 72. Y una de las ventajas que tiene actuar en la etapa incipiente es que actúa cuando las partículas de humo son muy pequeñas, prácticamente cuando no son perceptibles a la vista, pero sí puede olfatearse el olor a humo que hay en el ambiente. A diferencia de otras instancias u otras etapas u otros dispositivos que actúan cuando ya hay humo visible, cuando hay flama o cuando hay una temperatura elevada. Lógicamente, a medida que el incendio avanza en las diferentes etapas, la destrucción es cada vez mayor y el tiempo de respuesta es cada vez menor. La principal diferencia que nos vamos a encontrar con la detección spot o la detección por barreras es que esta es una detección pasiva. ¿Qué significa esto? Que depende de la elevación térmica para que el humo acceda a la cámara de detección. Por su parte, los sistemas de aspiración, VESDA, se le denomina detección activa, ya que existe un muestreo permanente y constante de las partículas de aire que fuerzan a ingresar a la red de tuberías. Por otra parte, es independiente a las corrientes de aire que pueda haber en el interior. Si tenemos un detector puntual y una corriente de aire, posiblemente por un enfriamiento, en el caso de un data center o una refrigeración o el caso de un flujo de aire permanente en el ambiente, el detector puntual le va a costar más lograr una detección efectiva. En cambio, en contrapartida, los detectores VESDA o los detectores por aspiración permiten, mediante a su red de tuberías, tener una captura de las partículas que estén distribuidas y concentrarla en una misma cámara de detección. ¿Y cuáles son las razones o las principales razones? Vamos a mencionar 7 de estas, que nosotros encontramos para poder utilizar sistemas por aspiración. La primera es la continuidad del negocio. Cuando esto es primordial, cuando el fuego realmente es una amenaza tanto para la vida. Hola, hola. Ah, perdón, pensé que había una pregunta. Cuando esto es una amenaza, la alerta muy temprana realmente nos asegura una continuidad de nuestro negocio. Cuando el humo es difícil de detectar, ya sea por la dilución, por los movimientos de aire o por los techos altos y elevados,
Esto genera también, o flujos de aire, como veíamos anteriormente, esto también es una complejidad adicional para los detectores puntuales o lineales. Y aquí es donde BESDA también nos puede representar, o los sistemas por aspiración en general, nos puede representar una ventaja competitiva, ya que son más eficientes para poder detectar en cualquiera de estos ambientes. Cuando el acceso al mantenimiento es difícil o es restringido, muchas veces en el diseño esto no lo tenemos tan en cuenta, y vemos que es complicada la operación de mantenimiento que podamos llegar a tener en este tipo de ambientes, donde tenemos muchas interferencias, en donde es complejo acceder a los diferentes dispositivos. BESDA, al ser un dispositivo que va a estar instalado en una ubicación remota, inclusive puede estar por fuera del riesgo, nos va a representar una ventaja competitiva al momento de pensar en un mantenimiento. Cuando se requiere una detección discreta, ya sea en catedrales, en museos, en edificios de arquitectura moderna o en prisiones mismas, donde no queremos que esté a la vista los sistemas de detección, nos vamos a encontrar que tenemos una facilidad instalar estas tuberías, muchas veces hasta pueden ser tuberías de color cristalino, de color transparente, que nos va a permitir disimular los puntos de muestreo en el edificio. Fíjense cómo aquí hay un ejemplo de un punto de muestreo prácticamente está imperceptible y forma parte del diseño propio de la estructura. Cuando la evacuación es un desafío, vimos el caso de los hospitales que mencionábamos antes, pero esto también se da en los aeropuertos, en los estadios, en las estaciones de tren o de metro, en donde existe un gran caudal de gente, las rutas de salida pueden estar restringidas o son pequeñas, y donde los ocupantes requieren asistencia, como en el caso de los hospitales, para poder realizar cualquier tipo de acción o evacuación. Cuando las condiciones ambientales son hostiles, caso típico es la minería, las papeleras, las áreas de producción o las bodegas o ambientes refrigerados, también nos vamos a encontrar que BESDA, gracias a la posibilidad que tiene su tubería en realizar determinadas estrategias, nos van a significar o nos van a brindar la posibilidad de poder realizar detección en el interior de estos ambientes en donde posiblemente no haya muchos otros dispositivos o tecnologías que podamos utilizar en el interior. Y finalmente, sistemas de supresión. Cuando hay sistemas de supresión en los ambientes, nosotros vamos a querer, en primer lugar, una rápida acción para poder contener y poder evitar que estos sistemas se accionen, ya que lógicamente al accionarse conllevan un costo. Y por otro lado, evitar que se dispare una liberación innecesaria o debido a una falsa alarma de estos dispositivos. Fíjense, lo que se ve en las imágenes es una falsa alarma generada en un hangar en donde toda esta cantidad de espuma se disparó y obviamente se inundó el hangar. Y piensen ustedes en la cantidad de dinero que llevó posteriormente a este evento a reponer esa espuma que se liberó y adicionalmente a limpiar todo el ambiente y todos los artefactos, en este caso los aviones, que habían en ese mismo sitio. Ahora bien, ¿cómo es que se diseña con BESDA? Vamos a remitirnos a la NFPA 72, que generalmente es la norma que utilizamos para diseños, muchas veces con detección puntual o con cualquier otro tipo de tecnología. En esta normativa, la normativa americana, hay un apartado que es el 17736 que habla del muestreo de aire. Y un dato que nos va a ser muy conveniente es que menciona que cada orificio va a tener la misma cobertura que un detector puntual. ¿Por qué va a ser una ventaja? Bueno, porque si sabemos diseñar sistemas de detección de incendio con tecnología puntual, nos va a ser sumamente simple o sencillo poder hacer un equivalente con sistemas de aspiración. Otra particularidad que tenemos que considerar es lógicamente cuestiones propias de la tubería, como el requerimiento, o sea, como conservar los requerimientos del fabricante. Además, las tuberías deberán estar estancas, deberán estar fijas y visiblemente identificadas. La NFPA 72 plantea un tiempo de transporte máximo de 120 segundos. Esto es una detección estándar, que es el que plantea la NFPA 72. Vamos a ver que hay otro tipo de normativas que nos plantea un tiempo de respuesta más rápido.
Pero básicamente estos segundos no es que hay que calcularlos a mano, sino que hay que hacerlo mediante un software calculador listado, en nuestro caso va a ser el Aspire, que va a ser nuestro calculador y nuestro software en el que vamos a diseñar nuestra instalación. El sistema es un sistema muy intuitivo, muy simple de utilizar, en donde vamos a seleccionar cuál es el detector que vamos a elegir para el ambiente que vamos a proteger, y mediante una serie de wizard o de ayudas nos va a ir permitir completando la configuración, mientras que vamos a ir visualizando cómo queda esa parametrización en un esquema o en un diagrama isométrico. Finalmente, una vez que terminamos, calculamos que realmente los tiempos de respuesta sean acordes, que el dispositivo cumpla con la necesidad, que la cantidad de puntos de muestreo, la cantidad de orificios que hayan, el diámetro de cada uno de los orificios y todos los parámetros que podamos llegar a entregar. Finalmente podemos obtener de esto un listado de materiales y posteriormente, para lo que fuese la postventa o la puesta en marcha, vamos a poder tener un reporte de los parámetros que vamos a tener que utilizar en el software de configuración de los equipos y además un checklist de puesta en marcha para poder ir verificando cada uno de los equipos y comprobar que están de acuerdo al diseño que preparamos inicialmente. Es decir, de una forma práctica y muy simple, si quisiéramos hacer un sistema o diseñar un sistema bajo NFPA 72, en donde pudiésemos colocar inicialmente detectores puntuales, pero yo quisiese hacer el mismo diseño con un sistema de aspiración, va a ser tan simple como ingresar en el software Aspire y verificar que el diseño que estoy preparando, que básicamente es en donde estén los detectores puntuales, colocaría un orificio, haría el tendido de tuberías por cada uno de estos orificios y de esta forma poder hacer el equivalente de los puntos de muestreo, pero con un sistema de aspiración BESDA. Matías, Sí, adelante. hay una consulta de uno de los clientes. ¿El software de cálculo es gratuito? Sí, esa es una muy buena pregunta y sí, Gracias. en realidad todos los software que tenemos para diseño, para configuración, puesta en marcha y demás, no tienen un costo. Lo que nosotros, el único software que va a tener un costo va a ser el software que se instale en el cliente, que es un software de monitoreo, pero después todos los software de configuración y de diseño se lo pueden descargar, tienen que ingresar a la página, loguearse en la página de extralis.com y se lo pueden descargar sin ningún costo. Siempre recomendamos previamente hacer el curso de certificación de BESDA o de Extralis, porque esto le va a facilitar el uso, porque en el curso mismo hay un día que prácticamente por completo se hacen cálculos, se hacen ejemplos, se hacen ejercitaciones y se explica cómo funciona este software. Pero para hacer una respuesta rápida, sí, es gratuito, se lo pueden descargar sin ningún problema. Y si no, cualquier cosa, nos avisan. ¿Hay alguna otra consulta, Omar? No, por ahora no. Excelente. Bien, el portafolio de productos BESDA, vamos a hacer un pantallazo rápido de toda la línea de productos. Vamos a tener dos líneas de productos principales de BESDA. Uno que es la BESDA Láser, que es la línea de productos más antigua o más tradicional, en donde vamos a encontrar con los BLF 250 y 500 de una única tubería. Fíjense que acá tenemos el eje que indica los puntos de muestreo y el eje X que nos va a indicar los metros cuadrados de cobertura de cada dispositivo. El 250 son para 250 metros cuadrados y el 500 para 500 metros cuadrados. Por su parte, el BLI va a tener 4 tuberías, de las cuales, y el equipo está preparado para entornos hostiles, lo vamos a ver más adelante. La siguiente línea de productos, o la línea de productos más moderna, es la BESDA-E. Esta tecnología viene con una cámara de detección, que es una tecnología patentada, tecnología FLARE, que nos va a permitir una detección, inclusive una detección analítica del humo, permitiéndonos mayor sensibilidad y casualmente como los ventiladores de esta línea de productos son más robustos, también nos van a permitir mayor distancias.
En cuanto a los Bs, vamos a tener el VEP de una tubería, vamos a tener el VEP de 4 tuberías, el VS de 4 tuberías también. La diferencia que vamos a tener es que el VS, las 4 tuberías, van a poder ser identificables o direccionables en forma independiente. Es decir, cada tubería se va a comportar como una zona independiente. Para ser más práctico, un VS va a ser equivalente a 4 VEP de una tubería. Las diferencias que vamos a tener entre estos equipos y el VLI es que estos equipos van a ser más bien para áreas no tan hostiles y el VLI va a ser exclusivamente para áreas hostiles o con una gran cantidad de contaminación en el ambiente. El VU, fíjense que es un equipo es un equipo más robusto, con mayor sensibilidad y un ventilador más robusto que nos va a permitir una capacidad o un área de cobertura mayor de hasta 6.500 metros cuadrados de cobertura. Y acá cabe aclarar que si bien el equipo está preparado para esta área, el área máxima que nos permite la NFPA 72 para notificación es de 2.000 metros cuadrados. Por ello es que si vamos a estar especificando con o bajo NFPA, es importante destacar, sí, después vamos a mirar el PPT lógicamente, es importante destacar que digamos, el uso máximo que le vamos a poder dar al BU va a ser de estos 2.000 metros cuadrados. La pregunta típica es, bueno, ¿y por qué tiene tanta capacidad? Bueno, porque Vesda no es exclusivamente para el mercado americano, en el mercado europeo, por ejemplo, esta restricción no está, e inclusive si no estamos haciendo un diseño bajo NFPA, porque no es una restricción, sí vamos a poder utilizar la máxima área de cobertura. Un dato interesante o importante que tengan en cuenta, ustedes que van a estar cotizando o haciendo proyectos principalmente en Perú, es que el BLF 250, la máxima altura que se puede utilizar es hasta 1.200 metros cuadrados. Más allá de 1.200 metros cuadrados ya vamos a tener que empezar a utilizar el BLF 500 en adelante. Por su parte, el BEA es un equipo que, a diferencia de todos los otros que mencioné hasta el momento, no va a tener tubería rígida de 3/4, la tubería típica que van a utilizar cualquiera de estos modelos, sino que va a utilizar 40 microtuberías direccionables. Y ahora en un rato vamos a comentar un poquito más en detalle las características de este modelo. Acá lo que les dejo en esta slide son las principales características de cada uno de los modelos para tener una rápida evaluación de qué era lo más importante que tenía cada uno de ellos, la cantidad de tuberías que tenía cada equipo y cuál es la característica más importante que vamos a encontrar en cada uno. Bien, en cuanto a tuberías y accesorios, hay toda una línea de productos que es propia de Vesda, que están certificados UL para cuando necesiten una instalación full UL o que les exijan que la certificación sea puramente UL. También hay un accesorio que son unos hole clips, que son los que se ven del lado izquierdo, que vamos a tener un código de colores y diferentes formatos, según si va a ser ambientes estándares o ambientes hostiles. Fíjese que esto nos van a permitir simplificar la instalación porque voy a poder hacer todos los orificios de una misma dimensión, de 10 milímetros. Esto a veces es muy útil para cuando vamos a contratar o subcontratar un instalador o que el instalador no tiene mucha experiencia en este tipo de soluciones, entonces es a veces complejo que esté fijándose cuál era el tamaño o cambiando la mecha del rotopercutor en cada uno de los orificios. Entonces le decimos que haga todos del mismo tamaño, del mismo diámetro, y después vamos con los clips que a presión se incorporan en el punto de muestreo generado de 10 milímetros y de esta forma poder simplificar y unificar el tamaño de los orificios que deban hacer y simplemente para la puesta final puedo ir con el clips y colocarlo. Los puntos de muestreo hostiles o para ambientes hostiles me van a servir también para cámaras refrigeradas. Acá hay una pregunta que dice: ¿a qué altura máxima en un ambiente se instalan los aspiradores? Bueno, esto va a depender del ambiente, por lo general, y vamos a verlo ahora un poquito más adelante, estas particularidades de las bodegas o de los depósitos, pero no hay
una altura máxima per se que debamos cumplir. Siempre lo vamos a tener que validar con nuestro software Aspire para verificarlo, pero a veces hay bodegas de 15, 20 metros, o incluso hangares más altos también, que se pueden proteger sin ningún inconveniente. Y las tuberías que hay que utilizar, gracias por este comentario, sí es importante aclarar que la tubería que recomendamos utilizar es de CPVC, si el caso no vayan a utilizar la propia tubería de Vesda, sí que sea tubería CPVC y no PVC únicamente, porque básicamente el PVC tiene una resistencia al fuego inferior que el CPVC. El PVC resiste hasta los 50 grados aproximadamente. Si se lo ponen a pensar rápidamente, un detector térmico recién activa o recién acciona a los 57 grados, con lo cual el PVC no es idóneo para detecciones de incendios, sino más bien el CPVC, que tiene una tolerancia de los 90 grados para arriba. La detección de gases y un tema no menor que no dije anteriormente con esto de la tubería de plástica de CPVC, van a haber algunas aplicaciones puntuales en donde se puedan o se deba utilizar tubería metálica, como puede ser de acero inoxidable, para, por ejemplo, ambientes de la industria alimenticia, donde nos pidan ese tipo de tuberías, o tubería, por ejemplo, de cobre o de algún otro material, para cuando tenemos muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas en algún ambiente. Con lo cual, no es el plástico el único material que se puede utilizar. Lo único que hay que tener en cuenta al momento del diseño es colocar el diámetro interno de la tubería dentro de los parámetros de diseño y así de esa forma poder hacer el cálculo en Aspire. Bien, pasando a lo que es la detección de gas en los ambientes, el dispositivo o el detector de gas lo que nos va a permitir es utilizar la dualidad, tanto detección de humo como detección de gas en los ambientes. Es decir, voy a tener mi Vesda, voy a tener mi detector de gas y en el ambiente voy a poder tenerlo protegido tanto de humo como de gas. El equipo va a haber que alimentarlo con 24 volt y voy a poder obtener de él señales de relé y de 420 mA. Siempre todos los modelos vienen con 2 relés, tanto de falla como alarma, y una señal de 420 mA o bien los 2 relés más otra señal de Modbus. De acuerdo a con quién lo quiero vincular al equipo, puedo utilizar cualquiera de ambas versiones. A los equipos se lo configura mediante la tubería, mediante la comunicación por Bluetooth de un dispositivo móvil. Acá vemos los gases disponibles que tenemos para la industria o para los diferentes ambientes. Algunas aplicaciones típicas que tenemos en los gases combustibles, en hidrógeno, que por lo general puede utilizarse en la sala de batería, en los de monóxido, en los de dióxido. Bueno, de acuerdo a cuál va a ser la necesidad, tenemos un cuadro que nos va a permitir identificar qué gas es el más utilizado en determinadas aplicaciones. Acá preguntan si este producto reemplazaría a los aspersores. No, los aspersores son de supresión de incendio. Esto siempre estamos hablando de detección de incendio, no supresión. No sé si esa era la pregunta que me hacían, pero si quieren después me la amplían para poder tener mayor claridad, pero de ninguna manera esto reemplaza, esto es un complemento, esto es un sistema de detección de incendio que generalmente va a accionar un sistema de supresión si así existiese. El Ion Tamer, ustedes saben que las baterías de litio vienen en celdas que se incluyen en los gabinetes. Estos gabinetes vienen en unos racks que por lo general se instalan en unos shelters o en algunas habitaciones. Modelos típicos de baterías que nos vamos a encontrar en el mercado. Las baterías de litio pueden fallar por sobrecarga, un mal uso, exposición a altas temperaturas, defectos de fabricación o cortocircuitos. Y una de las problemáticas que tiene es que si dejamos que esta falla, que nosotros vimos con anterioridad, progrese, esto va a generar una fuga de gases que posteriormente genera humo, fuego y finalmente la propagación del evento que termina en un ciclo que va a ser absolutamente degenerativo y va a detonar en una explosión. Por lo general, estos ambientes van a estar protegidos con monitores de temperatura, con sensores de humo, con sensores de gas, con sistema de supresión de incendio, pero fíjense que estamos hablando siempre de la etapa de contención. El Ion Tamer actúa en la instancia preventiva,
por eso le llamamos que es un detector de gas temprano, porque actúa cuando se generan las primeras fugas de gases, la primera fuga de gases del propio electrolito de la celda de litio, y esto nos permite obtener esa detección, que es una firma de gases la que logra determinar, y mediante esa detección poder cortar o hacer un corte eléctrico o energético en el banco de baterías. De esta manera impedimos que esto prospere y evitamos que se genere esta explosión de la que mencionábamos. Sí, acá hay una pregunta que me dicen si los detectores de gas combustible pueden detectar gas metano. Sí, correcto, son los detectores que vimos de CH4, que son los inflamables. Los detectores o los dispositivos del Ion Tamer son como se ven en la imagen. Cada detector es un detector prácticamente por cada uno de los gabinetes o por la salida de estos gabinetes. Cada sensor va a estar también comunicado con un controlador. Los controladores vienen de diferentes versiones, pero vamos a tener unos que son para los sensores de referencia, otros para los sensores de monitoreo y otros que pueden estar combinados entre referencia y monitoreo. Fíjense que estos controladores pueden intercomunicarse entre sí y son los que van a recibir las señales. El Ion Tamer es un equipo completamente independiente a lo que es VESDA, funciona exclusivamente para la detección temprana en las baterías de litio. La recomendación siempre va a ser conectar un detector VESDA para detección temprana de humo en el ambiente y el detector o los detectores Ion Tamer en el interior de las baterías de litio para poder tomar los gases de este tipo de tecnología. Acá me preguntan cuál es el tiempo de acción de los equipos. No sé a qué se refieren esto. Si me amplían qué se refieren con el tiempo de acción de los equipos, no sé si estamos hablando del Ion Tamer o de cuál. Y también, cada sensor tiene zonas, también, no sé si estamos hablando del VESDA o de los de gas. Si ahí me pueden ayudar con esas preguntas a ampliarlas un poquito para poder entenderlo. Los de VESDA, no, el tiempo de respuesta, ok. Uno de VESDA y otro. No, los de gas no tienen zonas, sino que básicamente el detector es el que va a emitir la señal de presencia de gas, con lo cual las zonas va a ser de acuerdo a cuántos detectores o cómo es que ramifique la red de los VESDA, las tuberías. Y en cuanto a cuál es el tiempo de acción de los equipos, bueno, básicamente va a depender de la cantidad de humo que hay. Esto es por porcentaje de oscurecimiento que hay, pero la verdad que hay pruebas en donde un equipo VESDA en una bodega de 15 metros de altura, un equipo VESDA reacciona a los 2-3 minutos, mientras que un detector puntual reacciona recién a los 10 minutos. Como para que tengan una idea de comparativas de tiempos de respuesta, pero esto lógicamente va a variar de acuerdo a la cantidad de dilución que pueda llegar a presentarse, la altura, el flujo de aire que pueda llegar a presentarse. No hay una ciencia cierta de cuál es el tiempo que puede llegar a ser, pero sí, frente a cualquier otra tecnología, va a ser una detección temprana del evento de incendio. Bien, acá vemos un caso típico de un shelter con racks de baterías de litio y así se interconectan cada uno de los sensores. Vemos que hay sensores de referencia y sensores de monitoreo. Los sensores de referencia lo vamos a colocar a los ingresos o en la inyección del aire, mientras que los de referencia los vamos a colocar en el interior de los racks. Los de referencia me van a servir para evitar que falsas alarmas o alarmas indeseables me accionen los sensores de monitoreo. ¿Por qué? Porque gas proveniente del exterior podrían afectarme el monitoreo de los sensores y esto generar una alarma no deseada. Bien, hablamos de VESDA, vamos a hablar brevemente de los OSID-DE, que son los detectores lineales de haz lineal avanzados. Los OSID-DE, tal como cualquier otra barrera,
se basa en el espaciamiento previsto por la NFPA 72, que dice que entre ambas barreras el espaciamiento máximo no puede superar los 18 metros de largo. Lógicamente, entre un dispositivo y la pared, esto es la mitad, con lo cual serían los 9 metros. Y estos 18 metros se componen de 9 metros de un equipo, 9 metros del otro equipo. Así es que se componen estos 18 metros de espaciamiento. Esto no es algo propio del dispositivo, sino que básicamente es el cumplimiento que tienen las barreras para con NFPA 72. Bien, dicho esto, vamos a tener dos versiones de OSID. OSID DE, que son los dual-ended, un emisor y un receptor, y OSID AR, que son los reflectivos y son los que ya conocen, que básicamente se compone de un elemento que emite y recibe el haz proyectado. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en los OSID dual. Los OSID AR son más conocidos y entiendo que ya los tienen bien presentes, pero sí vamos a mencionar algunas características de este tipo de barreras, que son barreras avanzadas de detección de incendio. Van a venir en dos versiones, el OSI 10 y el OSI 90. La diferencia que van a tener es que el OSI 10 va a tener un único imager, o sea, un único receptor y un único emisor, o sea que va a ser de 1 a 1. La distancia máxima son de hasta 150 metros de separación entre ambos dispositivos, con lo cual nos va a dar una capacidad o una distancia mayor que las barreras tradicionales, que llegan como máximo hasta 100 metros. Por su parte, el OSID 90 va a tener un único receptor, pero va a tener hasta 7 posibles emisores. Y eso lo que nos va a presentar es una ventaja al momento de hacer una detección en diferentes planos o en diferentes niveles. Fíjense que en el OSID 90 tenemos menor distanciamiento entre un equipo y otro, justamente por esta ventaja que vamos a comentar en un momento. Los OSID poseen tres tecnologías. A diferencia de cualquier otro tipo de barrera del mercado, estos van a poseer tres tecnologías: tecnología infrarroja, ultravioleta y CMOS. CMOS es la cámara receptora de los rayos. El emisor se compone de un emisor y un receptor. Tiene la capacidad de discriminar partículas de polvo, y ahora vamos a ver por qué. Tiene una alta inmunidad frente a posibles obstrucciones. Y el OSI 90, como les mencionaba antes, va a tener la posibilidad de hacer una detección volumétrica de los ambientes por esta capacidad que va a tener de poder recibir diferentes emisores, más concretamente hasta 7 posibles emisores, que puedan estar distribuidos en el ambiente en un mismo plano o en diferentes planos, como se ve en el ejemplo. Son de fácil montaje, de fácil mantenimiento, y vamos a tener una ventaja importante que podría ser posible alimentar lógicamente al receptor o al imager con 24 volt, pero vamos a tener una versión de los emisores que puede ser cableada o bien puede ser por baterías. Esto nos simplifica aún más el montaje y el posterior mantenimiento, ya que voy a tener un único equipo que va a estar reportando a mi panel y no 7 barreras en el caso de tener 7 emisores. La detección volumétrica, como vimos, en un mismo plano o en diferentes planos, evitando así una posible estratificación que se me pueda formar, que vamos a mencionar un poquito más adelante, de qué se trata este fenómeno de la estratificación. Y aquí vemos los diferentes planos o las diferentes alternativas de montaje con los OSID. Como decíamos, en una situación normal, ambos haces, tanto el infrarrojo como el ultravioleta, funcionan sin ningún inconveniente. En el caso de humo, vamos a ver que el haz ultravioleta se va a atenuar más que el haz infrarrojo y esto nos va a dar la señal de presencia de humo. ¿Qué pasa si existiese polvo? Bien, en el caso de polvo, los dos haces se van a atenuar de forma similar y esto me va a permitir, o le va a permitir al sistema, identificar la presencia de humo de la presencia de polvo. Si hay una obstrucción, se bloquean ambos haces en forma similar. En el caso de que este bloqueo se retire o se remueva, el sistema vuelve a un funcionamiento normal. Acá vemos los
las tres posibilidades: el caso de humo, el caso de polvo o el caso de obstrucción. Vemos un ejemplo en cines y teatros, estadios interiores, estaciones de tren o de subte, centros comerciales, y este ejemplo es el ejemplo típico, ya que fíjense cómo hay, o el ejemplo más emblemático, porque fíjense que hay un techo que está con cúpula de vidrio. Esto me puede generar, sin ninguna duda, una estratificación. En este espacio que hay en el medio es muy complicado poner un sistema BESDA para poder hacer una detección, y debido a la posible estratificación, posiblemente tenga que hacer diferentes niveles de detección, y aquí es donde el OSID dual nos va a dar una ventaja, porque vamos a tener un único punto donde instalar mi imager y diferentes puntos donde puedo colocar emisores, tal vez a diferentes niveles, y con un único lugar donde tenga que cablear, poder recibir todas estas señales de los diferentes detectores, emisores que pueda tener frente a ellos. Acá hay algunas preguntas. ¿Con qué elementos hacen las pruebas de los OSID? Bueno, hay unos vidrios que permiten hacer unos testeos, y si no, lógicamente, de acuerdo a cada sitio, a veces piden hacer la prueba efectiva con humo, que hay una quema en unos tachos y se hace la prueba de funcionamiento, pero no es necesario ello, sino que con unos vidrios que vienen, unos kits que vienen para testeos, se pueden hacer las pruebas de estos dispositivos. En el caso de obstrucción de objetos, OSID activa la alarma. No emita una alarma, justamente porque logra identificar de que hay un evento que no es una alarma. Justamente como el receptor o el imager es un CMOS, es una cámara o un sensor CMOS. Al ser un CMOS, cada uno de los píxeles va a comportarse como si fuese un sensor independiente. O sea, vamos a tener una gran cantidad de sensores dentro de un mismo CMOS. ¿Qué nos va a permitir esto? Que lógicamente el humo no se va a comportar bloqueando todos los píxeles en forma simultánea, sino que lo va a hacer de una forma progresiva, y esto nos va a determinar de que se trata de un bloqueo y por ende no es un incendio. El kit de prueba se adquiere, es un número de parte diferente. Acá me pregunta si el kit de prueba viene con el equipo. No, se adquiere con un número de parte diferente. Bien, viendo las tecnologías, vamos a mencionar rápidamente, o rápidamente digo para no pasarme demasiado del tiempo. Omar, ¿me confirmas? Tenemos 1 hora, ¿verdad? ¿Nos quedan 10 minutos? Omar. Bueno, nada, continuamos. Entonces, la intención es no pasarnos demasiado del tiempo. Vamos a ver una serie de aplicaciones. La primera que vamos a mencionar es en bodegas. En bodegas tenemos el fenómeno que hablábamos anteriormente, el fenómeno de la estratificación de humos. En la NFPA 72 se hace mención de que hay que evitar los efectos y hay que evaluar los posibles efectos de una estratificación. Y esto se produce cuando hay una incidencia solar en la parte, o de temperatura en la parte superior. Esto lo que hace es que se genere un acolchonamiento térmico, es decir, que el aire no logra ascender a la parte superior. En el caso de un incendio, el humo se va a alojar en una instancia intermedio. Y BESDA lo que hace para evitar este tipo de problemáticas es justamente tener tendidos de tubería, tanto en la parte de la techumbre como en las paredes, y bajar también a niveles intermedios para de esta manera evitar la posible estratificación de humos. Por eso es que estábamos viendo que en espacios muy amplios, muy abiertos, los OSID pueden ser la tecnología ideal, pero lógicamente los OSID no son detección temprana, como sí son los detectores BESDA. Bien, en ambientes, acá olvídense los refrigerados, esto quedó como un error, pero en los ambientes en donde vamos a tener diferentes tipos de bodegas, vamos a proteger por medio directamente en los propios pasillos o bifurcando las tuberías.
También vamos a poder tener diferentes niveles o diferentes detecciones en niveles intermedios de nuestros estantes. Hubo la alternativa que veíamos antes de cubrir los techos o bien los techos y niveles intermedios o multiniveles de detección. Para el mantenimiento vamos a tener algunos accesorios, como puede ser el BSP-820 y el PIP-024, que nos van a permitir facilitar el mantenimiento conectándole al BSP-820 un equipo de aire comprimido y hacer un mantenimiento automático. El BSP tiene un timer que nos va a permitir configurar el mantenimiento que requiramos en nuestra tubería. Esto no siempre es necesario, no es algo indispensable, pero en ambientes que vamos a ver que sean muy sucios o que tengan mucho contenido de contaminantes, sí va a ser una solución adecuada para poder limpiar frecuentemente y periódicamente el interior de las tuberías. Por lo general, es una pregunta que siempre nos hacen, las tuberías, ¿cada cuánto hay que limpiarla? Bueno, la recomendación es no más de una vez al año, o sea, no menos de, o como mínimo, perdón, una vez al año, aunque hay determinadas industrias o determinadas aplicaciones que requieren que sea mucho más frecuente, como puede ser una vez cada 3 meses o inclusive una vez por semana, en el caso de, por ejemplo, algún silo o algún ambiente que esté muy contaminado. Acá hay una pregunta que dicen si los OSID funcionan con paneles de todo fabricante. Sí, los OSID DE vienen con 2 relés, alarma y falla. Así que pueden conectarse esos relés a los módulos de supervisión de cualquier panel. Acá vemos entonces un caso, un depósito abierto, donde se está protegiendo la techumbre o los techos del depósito. Acá vamos a ver un depósito con racks, en donde vemos que se protegen los techos, pero también niveles intermedios de los diferentes racks. Bodegas de archivo, donde también vamos a tener protección más frecuente. Acá en bodegas de archivos altamente inflamables, todo lo que es depósitos de documentación. Vamos a ver el centro de datos. Centro de datos es una aplicación muy favorable para los sistemas de aspiración, ya que la misma normativa pide sistemas de detección avanzada de incendio, detección temprana. Y acá lo importante de entender es que los efectos del fuego son tanto térmicos como no térmicos. Es decir, tanto los gases como el humo pueden afectarme nuestro centro de negocio, nuestro corazón del negocio, como puede ser un centro de datos. Por ende, es deseable que tener detección temprana tanto en el área blanca, donde van a estar los servidores, como en las habitaciones o en los ambientes cercanos a esta área blanca. Imagínense si se produce un incendio en la sala mecánica o en un ambiente de equipos mecánicos, el humo que pueda generarse en el interior puede propagarse a la sala de servidores, afectándome de igual o mayor medida que pueda llegar a afectarme un incendio propio en la sala de servidores. Así que la recomendación siempre va a ser tener detección temprana en el core del negocio y también en las áreas aledañas al mismo. Los principales desafíos que vamos a tener es el flujo de alta velocidad de aire en el interior, las temperaturas elevadas, los espacios que pueden estar congestionados, la accesibilidad a los sistemas, como veíamos antes, para hacerle algún mantenimiento o algún service, los accesos restringidos que vamos a tener en el interior, muchas veces hay espacios que se alquilan o se subalquilan a terceros, y ingresar a estos espacios también nos presenta un desafío, pedido de autorizaciones y demás, con lo cual hacer un mantenimiento al interior nos significa una complicación adicional. Bien, mencionamos anteriormente la NFPA 72, que decíamos que 120 segundos es el tiempo máximo de transporte de las partículas de aire hacia el detector. Ahora ya la NFPA 76 nos habla de detección no estándar, sino early warning, o sea, temprana, o very early warning, que es detección muy temprana de incendio. La diferencia que vamos a tener entre estas dos es los metros cuadrados, el área de cobertura. Early warning van a ser 232 metros cuadrados,
o hasta 232 metros cuadrados. Cuando son más de 232 metros cuadrados, la detección va a ser Very Early Warning Fire Detection. Vemos que el área, a medida que se incrementa la sensibilidad, el área se reduce, pasan de los tradicionales 9x9 a 6x6 en el caso de Early Warning y 4x4 en el caso de Very Early Warning. Y la sensibilidad del disparo de fuego 1, que es el disparo que generalmente se avisa a los paneles de incendio, pasa de 2,5 oscurecimiento por pie a 1,5 o a 1% en el caso de detección muy temprana. Ahora bien, por ahí había una pregunta que no la quise mencionar porque venía en este momento y decían cuál es el detector adecuado para un hospital. Bien, detector adecuado va a depender del área del hospital, pero vamos a ver que hay uno que nos va a significar una ventaja bien interesante y ese es el VEA que mencionábamos en un comienzo. Este dispositivo es un dispositivo que posee capilares direccionables de detección temprana por aspiración. Es decir, voy a poder identificar cada uno de estos 40 capilares en forma independiente. La distancia máxima de cada uno de ellos es de 100 metros, desde el detector hasta el punto de muestreo. Voy a tener la posibilidad de conectarle módulos de relés para poder tener 40 relés, para poder saber de qué relé, a qué relé corresponde cada uno de los 40 capilares, o también voy a tener la posibilidad de comunicarme mediante un protocolo a los paneles de incendio. A determinados paneles, no todos, pero hay una gran cantidad de paneles que voy a poder vincularme mediante protocolo. El mantenimiento, lógicamente, es optimizado, porque en lugar de tener que hacerle un servicio de mantenimiento a 40 detectores puntuales, voy a ir a un único punto o a un único dispositivo a hacerle mantenimiento. Este ya no se diseña, este equipo o este sistema no lo vamos a diseñar con el Aspire, sino que vamos a utilizar una planilla de precálculo. Es un Excel en donde le vamos a cargar los parámetros y va a permitir también el equipo tener una supervisión tanto de corte de la tubería o de la microtubería como de bloqueo de la misma. Va a estar permanentemente supervisando las líneas de aire y de esta forma poder determinar mediante unos dispositivos, unos detectores de flujo, si se produjese algún corte o bloqueo o obstrucción en las tuberías. Vemos los accesorios como los puntos de muestreo, que pueden ser de montaje superficial o de embutir, y los diferentes conectores que vamos a tener para la instalación, y vemos el flexible, los microcapilares, que están certificados, este flexible, esta tubería flexible, que en este caso sí va a tener que ser propia de Vesda, no vamos a poder utilizar una de terceros, pero esta microtubería está certificada para plenos. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos de una protección mecánica adicional para esta microtubería. Vamos a poder ir o viajar directamente por las bandejas de corrientes débiles y una vez que llegamos a los ambientes, directamente por los plenos, llegar hasta los puntos de muestreo. ¿Cómo funcionan estos equipos? Bien, el Vesda VEA, como vemos, se va a instalar en una posición accesible a los técnicos. Por lo general la vamos a colocar en un lugar que esté, que sea de fácil acceso. Los 40 capilares van a estar permanentemente aspirando el aire del ambiente. Mediante su válvula rotativa vamos a poder identificar cuál de esos capilares es el que está emitiendo la alarma. Va a tener doble filtro porque básicamente la cámara de 40 se divide en dos cámaras de 20, por eso es que vamos a tener un filtro para cada una de las cámaras. El filtro viene todo en la misma pastilla, con lo cual es transparente para nosotros que sean dos cámaras diferentes. Una cámara volumétrica que nos va a permitir tener un flujo laminar. Nuestra bomba de succión, esto a diferencia de los Vesda tradicionales que se manejan por aspiradores, esto es una bomba de vacío. Y finalmente un muffler que lo que va a hacer es disminuir el ruido que pueda tener el equipo. Y el funcionamiento es muy simple. Permanentemente, como decíamos, está aspirando el humo del ambiente. En el caso de producirse humo en un lugar, se va a generar un evento
un evento de alarma general e inmediatamente, por medio de su válvula rotativa, va a empezar a funcionar para identificar cuál de los 40 capilares es el que produce este evento de incendio. Como veíamos antes, en cuanto al diseño, si yo quisiera reemplazar mi red o mis detectores puntuales por un dispositivo BEA, es tan simple como colocar un punto de muestreo en cada uno de los detectores y un capilar que llegue hacia ese punto de muestreo, entendiendo que la distancia máxima, como dijimos antes, es de hasta 100 metros. También vamos a contar con detectores de gas para cada uno de estos capilares, con estos gases disponibles que se encuentran en nuestro portafolio. Y algunas aplicaciones, justo que una de las que me preguntaban era para los hospitales. Vamos a poder tener nuestro dispositivo en un área conveniente y segura, resguardada, para no tener que estar ingresando a los pasillos o a las áreas, las habitaciones, los consultorios externos, e inclusive las áreas donde hayan salas de ecógrafos o resonadores magnéticos que pueden interferir con la electrónica de los dispositivos, y de esta manera tener en un único punto, de forma optimizada, un único equipo para poder, al cual tener que hacerle un posible mantenimiento. Si hay alarmas, ahí me preguntan si hay alarmas que identifiquen la sustitución o limpieza del filtro. Sí, están permanentemente monitoreados por detectores de flujo el filtro, y me va a indicar justamente la suciedad que tenga el mismo a medida que, y también para poder determinar la vida útil del mismo, por más que los filtros por lo general va a haber que reemplazarlo después de cierto periodo o cuando llega a determinado porcentaje de saturación del mismo. Cada capilar, si llega a un único punto de muestreo, sí. Cada capilar es para un único punto de muestreo. Por ello es que me permite direccionalizarlo. Si yo tuviese por un capilar diferentes puntos de muestreo, no pudiese saber el sistema a qué ambiente se está conectando. Por eso es que es un capilar por cada punto de muestreo, un punto de muestreo por cada capilar. Otro ambiente u otra aplicación que se puede dar es en los hoteles, en donde es similar a los hospitales, pero con la diferencia que aquí el personal de seguridad, por lo general del hotel, no quiere que transitemos por los pasillos. Por ello es que también podemos tener en un área técnica nuestro detector de humo. Otra complejidad que hay en los hoteles es la posibilidad de acceder a las habitaciones, hacer limpieza de los dispositivos. En la práctica y en mi experiencia, los detectores que se ubican en el interior de las habitaciones a veces pasan años que no puedan hacerse limpieza porque es muy complejo organizar la logística de este tipo de verticales. En oficinas, y aquí imagínense una oficina en donde por lo general es un dueño que tiene todo el edificio y alquila o subalquila las oficinas. En este caso, el tener la posibilidad de ofrecerle al dueño del edificio un detector y que el dueño sea el que tenga la capacidad o la posibilidad de saber cómo funciona o cómo está mantenido su propio sistema de detección, es una ventaja bien interesante. Por lo general en este tipo de ambientes o en este tipo de situaciones, cada oficina tiene que hacerse cargo de su sistema de detección, y muchas veces nos pasa que vamos a oficinas y tienen los sistemas desconectados. Entonces, al tener el equipo en una posición remota, nos va a permitir tener una detección remota de incendio de forma temprana. En educación o en ambientes de gran volumen de gente, también la detección temprana nos representa una ventaja. Y en los tableros eléctricos, donde es muy común o es cada vez más común utilizar este tipo de tecnología, porque nos va a permitir identificar a cada tablero en forma independiente. Esta es una aplicación que estamos utilizando y que estamos viendo en el mercado cada vez con más interés, porque justamente como esto logra identificar cuando el cable empieza a entrar en combustión, empieza a entrar en calor y emitir partículas, o las mismas llaves térmicas o llaves eléctricas de los tableros, esas pequeñas partículas de humo son imperceptibles para los detectores tradicionales, pero sí pueden ser identificados por los sistemas VESDA.
Por eso es que el BEA, que nos va a permitir identificar cada uno de estos tableros en forma independiente, nos va a significar una ventaja o un dispositivo que va a dar un diferencial en este tipo de aplicaciones. Por lo general vamos a tener un punto de muestreo en cada tablero y vamos a aprovechar el mismo detector para proteger también el ambiente. Vemos algunas imágenes de estos dispositivos o de los puntos de muestreo conectados en el interior de estos ambientes. Respondiendo a dos preguntas rápidas, dice, si tengo el mismo ambiente y requiero 2 puntos de muestreo, no. Es un punto de muestreo por cada capilar. No se permite, no podemos poner más de un punto de muestreo por cada capilar. En cada de requerir algún enlace con panel de detección, ¿qué tipo de protocolos posee? Ahora lo vamos a ver a continuación, pero una posibilidad es contactos secos y si no, vamos a tener un gateway para determinados paneles. Que eso van a tener que verificar con los paneles o con los diferentes fabricantes para ver qué gateway y si el gateway les lee el protocolo de comunicación para el BEA. Bien, voy a avanzar rápido con estas dos aplicaciones para no pasarme demasiado del horario. La solución industrial, como veíamos antes, para ambientes limpios, voy a utilizar los BESDA que no tienen mayores exigencias o que tienen una exigencia estándar. Para ambientes contaminantes o con alto grado de contaminación, vamos a utilizar el BLI que veíamos antes. Inclusive cuando los ambientes son de mucha contaminación, vamos a utilizar el BLI con filtros externos. Filtros externos que se instalan de esta manera y que se componen básicamente de 2 láminas de foam que va a impedir que partículas de gran tamaño accedan al dispositivo y así también permitiendo que prolongar la vida útil de los filtros que va a haber en el interior. En el interior de los equipos BLI va a haber un filtro típico para todos los BESDA y va a tener un segundo filtro típico exclusivamente del BLI, que es un filtro absoluto, un filtro EPA, que se le llama un filtro EPA, que es un filtro absoluto, que nos va a impedir que cualquier partícula pueda acceder a la cámara de láser de detección y que esto pueda dañarla de alguna manera. Se puede realizar una red de referencia, esto no únicamente con los BLI, sino con todos los dispositivos. Esto nos va a ser útil en ambientes o cuando tenemos instalaciones en el exterior o que estén en una ubicación remota, no en la ciudad. En el caso de haber humos o una quema de pastizales, por ejemplo, y ingresase al ambiente que se está protegiendo, el ambiente puede llegar a activar el sistema de supresión o el detector puede llegar a detectar este humo y activar el sistema de supresión y generar un costo innecesario, porque no era un riesgo propio del ambiente, sino que era un riesgo o un humo que venía del exterior. Esto, así como se los digo, es un caso real que ha sucedido y que nosotros tenemos documentado que ha sucedido, justamente por una quema de pastizales en un campo. Para evitar esto se coloca un detector de referencia. Esto lo que hace es monitorear el aire del exterior, la fuente externa, y si detecta que hay humo en el exterior, incrementa los niveles de detección para que el humo exterior no afecte la detección interior. Además, los BLI están certificados para ambientes clase 1, división 2, se pueden instalar en el interior de estos ambientes. Y una de las principales ventajas que tienen los sistemas de aspiración, los sistemas BESDA, es que nos permiten utilizar diferentes estrategias en las tuberías. O sea, no solamente nos vamos a centrar en el punto de muestreo y en la detección, sino que en las diferentes posibilidades que nos brindan las tuberías. Fíjense cómo el BESDA BLI, en este caso, está invertido. Los tubos de aspiración acometen por debajo del dispositivo. Todos los detectores BESDA permiten invertirlos, con lo cual nos va a dar una ventaja porque en el caso de haber acumulación de condensación en las tuberías, estas pueden evacuarse por medio de unos accesorios y unas válvulas que nos van a permitir eliminar la condensación que se vaya acumulando en la tubería y que esta condensación o humedad me afecte a mi detector. Lo mismo pasa con el polvo, en donde también podemos evacuar cualquier tipo de polvo que se vaya acumulando en mi red de tuberías.
Esto es lo que no nos permite la detección puntual. La detección puntual es un dispositivo que lo instalamos en el ambiente y no podemos protegerlo prácticamente más allá de alguna afectación mecánica o algún golpe que se le pueda dar. Vemos algunas aplicaciones en cintas transportadoras, en industrias textiles, en la industria en general. Aquí vemos un caso de túneles de cables o inclusive en la industria, este caso es la industria del tequila, en donde en este ambiente para enfriar los toneles hay unos aspersores de agua que lo que hacen es cada cierto periodo emitir agua y enfriar. Esta agua lo que hace es levanta polvillo en el ambiente que cualquier tipo de detección podría evidenciarlo como una alarma, que en este caso sería una alarma indeseable. En este caso el BLI, gracias a los filtros externos, evita que este polvillo acceda y que no genere esta alarma que no queremos. La última aplicación que vamos a ver es para ambientes refrigerados. En estos ambientes pueden ser por refrigeradores o freezer, que pueden ser de -40 a -15 grados, en congeladores o en sectores de productivos, que pueden ser de -9 a 2 grados centígrados, o en sectores de transferencia o muelles, que pueden ir de 0 a +18 grados. En cada una de estas áreas, en alguno de estos va a ser esencial colocar sistemas de detección, en otros lugares pueden ser áreas recomendadas y opcionales, siempre hablando de los sistemas BESDA. Vamos a tener dos opciones de instalación, uno en el interior y otro en el exterior. La ventaja de hacer la tubería, instalar la tubería en el interior de los ambientes es que vamos a tener una única perforación, pero va a requerir mayor mantenimiento, porque si tenemos la cámara que esté por debajo de los 0 grados, puede generar congelamiento en el tendido del tubo y esto requerir un mantenimiento más frecuente. Para ese caso vamos a poder utilizar la tubería por el exterior y unos capilares que acometan hacia el interior. Esto nos va a exigir múltiples perforaciones, pero va a reducir considerablemente el mantenimiento. Prácticamente no voy a tener que hacerle un mantenimiento a la tubería porque vamos a utilizar unos kits que son los BSP 860, que están preparados para utilizarse en el interior de las cámaras por cómo están conformados, evita que se produzca hielo o congelamiento en la superficie de estos puntos de muestreo, evitando que el hielo interceda o se interponga entre el flujo de aire y la red de tuberías. Acá vemos unos ejemplos de unos equipos que están invertidos, que está invertido justamente para que la condensación pueda eliminarse, y se distribuye por la cámara, por la parte superior de la cámara y accede o acomete a los diferentes puntos de la cámara refrigerada. Acá vemos otro ejemplo en donde estamos viendo lo mismo, pero una red de tuberías en donde también tenemos la evacuación de la condensación en la misma. En el interior, acá vemos la tubería BESDA, que la tenemos en el ambiente, y aquí en este tipo de cámaras, en este tipo de depósitos, vamos a tener la doble problemática, ¿no? La problemática de la altura, que es algo que también vamos a tener que considerar y posiblemente tengamos que hacer detecciones intermedias por la altura que va a tener esta bodega y detecciones en la parte de la techumbre. Bien, dicho esto y como para terminar, hablábamos siempre que los dispositivos Xtralis son detectores. Para ello siempre vamos a requerir de un panel y para vincularnos con ese panel podemos recurrir al método convencional, que son módulos de entrada. De acuerdo a la marca del panel, podemos conectar al BESDA. Todos los BESDA vienen con relés de salida. Esto los podemos vincular a módulos de entrada para que comuniquen el estado de alarma o de falla con los diferentes paneles. Hay algunos paneles que tienen placas o que pueden comunicarse con gateways, que son los HLI. Para esto tenemos que vincular todos los dispositivos en un lazo BESDANet y por medio de este gateway HLI vincularnos a la placa que va a estar instalada en estos paneles y de esta forma poder leer por medio de un protocolo los diferentes modelos o los diferentes detectores BESDA. Hay una tercera forma que es por protocolo FlashCAN. Esto únicamente va a ocurrir
debido a que nosotros somos o pertenecemos a la familia de Notifier, estos equipos van a venir con el protocolo FlashCAN incluido o embebido y van a permitir visualizarse en el panel Notifier como si fuese un dispositivo más. Simplemente se los menciono para que sepan que hay una tercera posibilidad o una tercera vía de comunicación con los dispositivos BESDA por medio de Notifier. Bien, esto fue todo. Discúlpenme que creo que me pasé unos minutos. No sé si ha quedado alguna consulta. Creo que la fui respondiendo mientras iba hablando, pero no sé si a alguno le quedó alguna consulta más, algún comentario que quieran hacer. Aquí les dejo mis datos para cualquier duda o consulta. Les recomiendo siempre que entren a extralis.com. En la página se van a encontrar muchísima información de mucha utilidad, tanto para el diseño, como les digo, si se registran también para poder descargarse los software. Les recomiendo siempre hacer la certificación como para poder saber con mayor claridad de cómo hacer los diseños, cómo hacer las puestas en marcha de los equipos. Y lógicamente cuentan conmigo y por ello le dejo mis datos para que puedan contactarse por medio de BEST con nosotros y de esta forma poder apoyarlos en los diseños que ustedes tengan.